La imagen del amor que cada persona se construye procede de distintos ángulos de influencia. El más importante, sin ninguna duda, es la familia, es el papá, la mamá, cómo se ha relacionado el padre y la madre, ¿no? Qué se ha visto en casa, ¿no? Cómo se ha visto que se expresaba ese amor. Esa es la primera referencia que toda persona tiene, ¿no? Para construir una imagen del amor. A continuación, pues está en toda la esfera, digamos, de relaciones que le rodean, los abuelos, los hermanos mayores cuando se casan o cuando tienen novio o novia, en fin, los amigos de los padres, bueno, todos esos círculos concéntricos que se van expandiendo y que inevitablemente van dibujando, sin necesidad de tener que pensarlo específicamente, van dibujando una imagen del amor, ¿no? Cuando se llega a una ya determinada edad, lindando con la adolescencia, a veces antes, depende, hay niños en ese sentido con una curiosidad inmensa que enseguida empiezan, ¿no?, a construirse una imagen del amor muy explícita, ¿no? Pero en cualquier caso, cuando ya llega el momento, ¿no?, el momento ese de que bordea la adolescencia, que se caracteriza justamente, ¿no?, por una curiosidad ya mucho más concreta, con un deseo, ¿no?, cuando el deseo emerge, cuando el deseo comienza a expresarse en fantasías, en intentos, en los primeros intentos de seducción, ¿no?, es ahí donde de alguna manera va a eclosionar la primera imagen del amor de verdad personal, no vamos a decir madura, por supuesto, pero sí, desde luego, muy determinante en lo que va a ser nuestra juventud, ¿no? Entonces, esa otra imagen, esa ya que está un poco más en la infancia, que ronda ya los 10 años y en la aproximación a la adolescencia, sabemos que los niños, las niñas tampoco llegan exactamente en el mismo momento a la adolescencia, pero bueno, para entendernos hay una esfera ahí de unos años en los cuales ya el foco de influencia tiene mucho más que ver con los relatos procedentes de la literatura y sobre todo del cine, digamos, en las generaciones de las últimas décadas. El poder de influencia que ha tenido el cine para dibujar en la pantalla relaciones amorosas, ¿no?, que hemos contemplado con una enorme intensidad ha sido extraordinario, ¿no? Diría incluso que todavía más para las generaciones más mayores, para los que hoy tienen 70, 80, 90 años, ¿no? Son generaciones que no vivieron de niños, de adolescentes y de jóvenes la televisión, iban al cine en unos días en el que el cine tenía un poder de realidad extraordinario. Entonces, ver las relaciones amorosas en la pantalla del cine es algo que ha generado una influencia poderosísima y muchas veces inconsciente. Justamente queremos invitaros a rastrear ese momento, ¿no?, ese momento de nuestras vidas en el que se estaba formando esa imagen del amor ya un poco más personal que iba a determinar cómo íbamos a vivir nuestras relaciones de jóvenes y para muchos para el resto de su vida, ¿eh? Lo que pasa es que en concreto en mi generación se ha ido mutando, vamos a decirlo así, ¿no?, con el paso de los años y sobre todo de los tropiezos de parte de nuestra generación, ¿no? Pero en cualquier caso esa edad en la que entramos en contacto con esas historias que más nos pudieron influir para formarnos nuestra imagen del amor, ¿no? Esa que de alguna manera constituía esa fantasía latente, ¿no?, que nos hacía ser sensibles a la seducción de otros y al mismo tiempo ejecutar la seducción buscando determinada forma de relación. La propuesta de trabajo consiste en lo siguiente. Os queremos proponer que tratéis de pensar en cuál fue la secuencia, el momento cinematográfico en esa edad, ¿no?, de la que hemos hablado, el final de la infancia, el comienzo de la adolescencia, esa situación de amor en una pantalla de cine que de alguna manera os provocó una suerte de revelación sobre el amor, ¿no?, una suerte de intensa emoción que os conectó con el deseo, vamos a decirlo así, con el deseo de alguna vez vivir eso que estabais viendo en la pantalla, ¿no? Esa secuencia puede ser desde un momento de seducción
hasta un beso, porque sobre todo para las generaciones mayores los primeros besos en la pantalla, los primeros planos de besos en la pantalla tenían un componente intensísimo, ¿no? Despertaban una emoción inmensa, ¿no? Entonces, para generaciones posteriores ya los que hemos vivido en la edad de la televisión, eso se ha diluido un poco más, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso la propuesta es esa, es buscar esa situación, esa primera, la primera que os venga a la mente en cierto modo es la más importante, porque os vendrán muchas, pero la primera me interesa mucho que según me estáis oyendo, algunos ya os habrá venido una imagen, un recuerdo. Bueno, aferraros a ese, probablemente será el más valioso, ¿no? A quienes no os ha venido ninguna, pues bueno, en cuanto terminéis de escucharme, tratad de pensar un poco, ¿no? ¿Cuál pudo ser ese momento, ¿no? Que de alguna manera por primera vez reconocisteis, ¿no? El deseo de vivir eso que veíais en la pantalla. Cada uno vais a contarnos esa situación amorosa, ¿no? Vais a describirnosla, vais a decirnos qué película era, qué edad teníais cuando la visteis, en qué circunstancias y bueno, pues el título de la película, obviamente, y el contexto de la secuencia. Luego la vais a describir qué ocurría, ¿no? Qué ocurría en ese momento. Era un beso, se besaban de esta manera, estaba en un barco, él la miró, ella, en fin, lo que ocurriese. Tratáis de reconstruir verbalmente el recuerdo de esa secuencia. Y os vamos a pedir que lo hagáis delante de la cámara. Como yo estoy ahora aquí delante de la cámara hablando, os vamos a pedir que os situéis delante de la webcam de vuestro ordenador. Quienes la tengáis, pues eso se tiene ganado. Quienes no la tengáis, os hacéis con una. Es un accesorio barato, las hay de muchos tipos y muy sencillo de instalar, que además ya os hemos adelantado que es una herramienta fundamental en este taller. O sea, en el taller, sobre todo en el taller a distancia, es la herramienta que nos va a permitir periódicamente podernos ver las caras, ¿no? Emular un poco lo que serían encuentros físicos, ¿no? Entonces os vamos a pedir que lo narréis delante de la cámara, de la webcam. No os preocupéis si titubeáis, o sea, no se trata no estamos haciendo cine, para entendernos, estamos tratando simplemente de narrar algo exactamente igual que lo narraríamos si estuviésemos todos delante, ¿no? Si os trabáis, pues no pasa nada, seguís, ¿no? No tenéis que interrumpirlo, repetirlo, etcétera, etcétera. Os animo de verdad a que no caigáis un poco en la tentación de querer ir más allá de lo que iríais directamente si estuvieseis rodeado de gente, ¿no? Pues oye, puede dar un poco de timidez a veces hablar de estas cosas, pero al final se acaban contando, ¿no? Bueno, pues con la cámara, que os tratéis en lo posible de comportaros de esa manera. Ya sabemos que la cámara es un objeto en cierta medida perturbador, más adelante analizaremos por qué. Pero ahora mismo hay que tirarse a la piscina en este primer ejercicio de taller. A todos nos va a gustar mucho veros a todos y probablemente a nadie le va a gustar verse a sí mismo. Yo os aseguro que a mí no me gusta nada verme cuando grabo estas cosas y luego las llevo a edición para hacerles un montaje sencillito. Lo paso muy mal. Pero bueno, mira, hay que hacerlo. Aquí estamos. Ian igual, Ian se pone delante de la cámara, todos los profesores coordinadores se van a poner delante de la cámara. En este taller todos nos tenemos que poner delante de la cámara, ¿no? Es un objeto de trabajo y puesto que más adelante le vamos a pedir en determinadas situaciones, cuando vayamos a documentar determinados temas sobre los que estemos trabajando, la cámara va a ser una herramienta de documentación y algunas veces pues haremos entrevistas, las filmaremos, ¿no? Muy sencillas al principio, ya luego iremos viendo, ¿no? Bueno, cuando le ponemos la cámara delante a alguien, digamos, lo más honesto es antes haberse puesto uno delante de la cámara, saber un poco también qué se siente, ¿no? Entonces, bueno, esta es la propuesta de trabajo. Encended la webcam y contadnos esa primera secuencia, esa primera situación amorosa en la pantalla de cine o del televisor, ¿no? Porque pudo ser del televisor para los más jóvenes, ¿no? Que de alguna forma os provocó una revelación sobre lo que sería, lo que acabaría por fijar vuestra imagen del amor.